Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy me acompaña de nuevo el embajador Sándor Kúzay, quien entre otros cargos fue el principal diplomático de Hungría en China entre 2008 y 2014. Sándor, bienvenido de nuevo. Me alegra tenerte aquí, porque necesito preguntarle a un diplomático. No estamos presenciando el colapso total del sistema diplomático y del derecho internacional justo delante de nuestros ojos. Quiero decir, ¿qué está pasando con Venezuela? Y además, acabas de darme otra, una noticia horrible de la que ni siquiera estaba al tanto. ¿Puedes contarnos de qué se trata? La noticia de hoy, bueno, según nuestro horario es hoy, pero creo que en Estados Unidos ocurrió ayer, es que Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, decidió y emitió una orden ejecutiva para que el país abandone 35 organizaciones internacionales, además de otras 31 que forman parte del sistema de las Naciones Unidas. Así que, en la práctica, Estados Unidos está dejando un total de 66 organizaciones internacionales, una gran parte de las cuales son diversas agencias, fondos y estructuras dentro de la ONU, incluyendo, por ejemplo, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Economic and Social Council, so even large and important parts of the UN system. Así que incluso partes grandes e importantes del sistema de la ONU serán dejadas de lado por Estados Unidos, lo que incluye detener cualquier financiación estadounidense a estas organizaciones en todo el mundo. Creo que es muy sintomático. Muestra claramente que la estructura diplomática e institucional global se está derrumbando y lo hace muy rápido. Además, con la intromisión de Estados Unidos en Venezuela, quedó muy claro que el derecho internacional como tal, el sistema jurídico internacional también se está desmoronando a gran velocidad. Así que lo que vemos ahora es realmente el fin del sistema internacional tal como lo conocemos. Y en su lugar tenemos el lejano oeste en las relaciones internacionales. Este enfoque tan pesimista se parece mucho a lo que leo en la mayoría de los medios, y de hecho estoy de acuerdo. Quiero decir, no es la primera vez que Estados Unidos invade otro país e incluso secuestra a su presidente. Ya ha ocurrido antes. Pero la gran diferencia es que antes intentaban ponerse el guante de terciopelo del humanitarismo. Trataban de suavizar las palabras, de crear un marco, de construir una justificación legal y demás. Y esta vez, nada. Es completamente descarado. Y ahora está el ataque a las instituciones que el propio Estados Unidos construyó para gestionar las estructuras internacionales. Quiero decir, en tu opinión, en tu vida y en tu carrera profesional como diplomático, ¿hemos visto alguna vez un momento en el que se ataque de forma tan evidente la propia estructura de cómo funciona la diplomacia, o no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Nunca he visto algo así, un proceso de este tipo, en mis más de 40 años dedicados a las relaciones internacionales. Por un lado, es realmente muy triste, y me preocupa el futuro de todo el sistema internacional. Por otro lado, tengo una pequeña sensación de satisfacción, porque en los últimos años, no solo yo, sino muchos analistas de relaciones internacionales, hemos estado hablando del cambio inminente del orden mundial, esquema internacional. Era el resultado de un análisis técnico o científico de los procesos, y mucha gente nos criticó, diciendo que veíamos cosas oscuras que en realidad no existían. Todo estaba bien, especialmente en los países europeos. La corriente de pensamiento en la Unión Europea y entre los políticos de allí siempre decía que nuestro análisis era de algún modo erróneo o exagerado. Pero aquí están las pruebas. Este proceso de colapso del derecho internacional y del sistema internacional ha alcanzado, creo, un punto de inflexión. Este punto de inflexión consiste en algunos acontecimientos importantes. El primero fue el ataque dirigido por la CIA contra una instalación rusa cerca de la residencia de Vladimir Putin, en Valdai.
Ese es un nuevo nivel. Estados Unidos confirmó que no se trataba de la residencia del presidente ruso. Pero ya sabes, si algo está a 5 kilómetros de distancia, entonces es prácticamente la residencia. It's practically the residence. You may sugarcoat it as you want, but it's the residence. Puedes endulzarlo todo lo que quieras, pero es la residencia. Luego vino la agresión contra Venezuela y el secuestro del presidente Maduro. Después, justo ayer, o anteayer, el abordaje de un barco con bandera rusa en alta mar. Y ahora tenemos la decisión formal de Estados Unidos de abandonar un gran número de organizaciones internacionales y retirar su financiación. Así que esta es la nueva fase. Es un punto de inflexión en toda regla. En conjunto, estos acontecimientos muestran un punto de inflexión que indica que estamos volviendo a la política de poder de finales del siglo XIX. Nada más que poder brutal y absoluto. Y eso significa el fin del sistema internacional de la ONU, tal como lo hemos conocido desde 1945. Parece que el propio sistema de la ONU está siendo atacado ahora. ¿Crees que la ONU seguirá existiendo el año que viene, con su sede en Nueva York? Probablemente durante otro año. Estos procesos no son muy rápidos, pero creo que la ONU se está dirigiendo muy deprisa hacia el mismo destino en el que acabó la Sociedad de Naciones. Es terrible lo que está ocurriendo. No sé cuánto tiempo llevará. Y quiero añadir un elemento. No es solo responsabilidad de las grandes potencias, en primer lugar, de Estados Unidos, sino también del propio mecanismo de las Naciones Unidas, especialmente de su secretario general, el señor Guterres. También es su responsabilidad, porque durante su gestión las Naciones Unidas se han vuelto totalmente paralizadas, incapaces de resolver ningún asunto y sirven cada vez menos como plataforma de debate. Así que no se trata solo de la política de las grandes potencias. También se trata, diría yo, del envejecimiento y la parálisis del sistema internacional, incluida la propia ONU. Sin embargo, al igual que Rusia, China y ya sabes, incluso los europeos, al menos los europeos rinden homenaje de palabra a la Carta de la ONU. Ya sabes, la Carta sigue siendo una vaca sagrada. Los europeos, por supuesto, no la cumplen en absoluto. Quiero decir, hacen lo contrario, pero al menos en palabras siguen refiriéndose a ella, cosa que la administración Trump dejó de hacer, mientras que todos los demás aún lo hacen. Es como si dijeran, no, queremos un mundo basado en el derecho internacional, especialmente Rusia, China y el sur global. ¿Crees que lo que estamos viendo es a Estados Unidos luchando activamente contra esto? ¿O estamos viendo que se retiran y los demás simplemente toman lo que queda y continúan con ello? Quiero decir, no es necesario tener eso en Nueva York. Podrías volver a Ginebra, podrías ponerlo en Malasia, podrías ponerlo en cualquier sitio, ¿verdad? Y continuar con las normas de procedimiento. ¿Qué opinas de eso? No creo que sea posible. Creo, por cierto, que para la política de la administración Trump, lo que significa, para Estados Unidos como tal, la muerte de la ONU o del sistema internacional es un daño colateral. No un objetivo, sino un daño colateral. Sí. La administración Trump intenta deshacerse de todo factor, de toda institución, de todo aquello que parezca limitar la libertad de acción de Estados Unidos como potencia. Potencia internacional, económica, ideológica, política y militar. Intentan eliminar todo lo que limite su libertad de acción. El sistema internacional y las Naciones Unidas son solo una parte de esto, pero el objetivo principal y la política principal consisten en infligir, o más bien reinsertar, si se quiere, la hegemonía de Estado en todos los medios disponibles. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué ahora? Quiero decir, ¿por qué no hacerlo en 1999? Habría sido mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué sobrevivieron estas instituciones 30 años de un momento unipolar y ahora están muriendo? ¿O ahora Estados Unidos está lanzando un ataque frontal? Es porque han surgido otras potencias que ahora tienen peso estructural en este sistema,
y Estados Unidos tiene que deshacerse del sistema si no puede usarlo para proyectar poder. Yes, I fully agree with you. That's the problem. In Sí, 1991, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese es el problema. En 1991, cuando llegó el momento unipolar, esas estructuras, el derecho internacional, fueron transformadas por Estados Unidos en un sistema basado en reglas. Las reglas son diferentes de la ley. Las reglas fueron establecidas por Estados Unidos y en menor medida por sus aliados. Cada vez son menos aliados y más vasallos. Pero esa transformación ya se ha producido. Lo que tenemos ahora tiene mucho más que ver con las reglas que con el derecho internacional. Pero desde hace al menos 4 o 5 años, quizá más, con la aparición de otras potencias, incluso aquellas consideradas secundarias por el pensamiento estadounidense, como la India, porque Estados Unidos siempre ha considerado a China, y en las últimas décadas a China y Rusia, como grandes potencias. last few decades, China and Russia as major powers. Subordinate but major. But they never calculated Subordinado, pero importante. Pero nunca consideraron a la India como una potencia seria, eso lo sabemos. Aún así, incluso ellos obtuvieron un poder más fuerte, una mayor influencia en este sistema internacional de diplomacia, formulación de políticas y derecho internacional. Incluso una potencia secundaria, desde el punto de vista de Estados Unidos, como Sudáfrica, pudo iniciar un proceso legal muy difícil en la Corte Internacional de Justicia sobre Gaza y el papel de Israel, y así sucesivamente. Así que en los últimos años se ha demostrado con mucha claridad que este sistema puede funcionar como una limitación al poder estadounidense. Por tanto, ha llegado el momento de deshacerse de él. Has come now to get rid of it. Because Porque sin actuar dentro del marco de las normas establecidas por Estados Unidos, que tienen cierta conexión con el derecho internacional, al menos en un plano de principios, está muy claro que esta forma de actuar no sirve a los objetivos estratégicos de Estados Unidos. Creo que nadie se lo tomó muy en serio cuando hace un mes la administración Trump publicó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional. La leímos, yo también la analicé, pero no pudimos entender realmente qué significara un giro total en la política estadounidense. En ese lenguaje diplomático tan elegante, que en algunos pasajes es muy duro por las frases que utilizan, pero aún así, en ese lenguaje diplomático tan elegante, no quedaba tan claro que el ataque se dirigía contra todo el sistema. Y ahora está muy claro con los acontecimientos recientes. El nuevo principio Monroe comenzó con Venezuela. Por favor, Colombia, Brasil, México, preparaos, porque sois los siguientes en el nivel del principio Monroe. Pero si miráis más allá, podéis ver cómo avanza la preparación para un nuevo ataque contra Irán. También podéis ver cómo reaccionan nuestros pobres colegas europeos, algunos de los cuales tienen un pasado colonial. Nosotros, los húngaros, no lo tuvimos, pero ellos sí. Así que, Groenlandia es el ejemplo más claro de que ya nada es estable, nada está fijado, y tiene 2 consecuencias muy importantes. Me temo que las Naciones Unidas y todo el sistema internacional se encaminan hacia una revisión total, no necesariamente rescatable. El próximo año o año y medio lo decidirá. Veremos si la ONU es rescatable o no. Ese es un elemento. Y el segundo elemento es que esta nueva política, este nuevo desarrollo, abre muchas posibilidades para las otras grandes potencias. Si las aprovechan de una manera realmente política o las desaprovechan, determinará los procesos a largo plazo. Si Rusia utiliza la situación para terminar la guerra de Ucrania en sus propios términos, lo antes posible, o si China la aprovecha para resolver rápidamente las cuestiones del mar de China Meridional, Taiwán y otras, o si ambas actúan según las viejas reglas, en 1, 2 o 3 años, Estados Unidos volverá a serlo bastante fuerte, como para imponer su voluntad en todas partes. Así que existe una ventana de oportunidad para las otras grandes potencias. La consecuencia puede ser que, si la aprovechan, sea el último clavo en el ataúd del sistema internacional. Si la desaprovechen, perden posición de gran potencia. Por tanto, se enfrenta con una elección muy difícil.
superpower position. So they face a very difficult choice. Como sabemos, el sistema internacional tal como existe ahora acabará cambiando. Habrá un nuevo sistema, una nueva forma de interactuar. Pero el proceso para llegar hasta ahí suele ser extremadamente caótico y a menudo implica mucha violencia. El derecho internacional es, por supuesto, una forma de estructurar incluso la violencia, ¿verdad? Entonces, en tu opinión, ¿hay alguna parte del derecho internacional que creas que, por cualquier motivo, podría seguir siendo útil? Quiero decir, después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad cambiamos el nombre del derecho de guerra. Lo llamamos Derecho Internacional Humanitario. Solo cambiamos la etiqueta. Pero tendría sentido volver a cambiarlo y decir, no, tenemos un derecho de guerra, y una vez que hay guerra, aquí están las reglas de enfrentamiento. Y estas reglas son igual de buenas para Estados Unidos porque le ayudan a recuperar a sus soldados, ayudan a garantizar que sus soldados no resulten tan heridos. Por otro lado, Estados Unidos hoy ya no lucha de esa manera. Quiero decir, estamos realmente presenciando un alejamiento de la forma en que las grandes potencias interactuaban, incluso en el siglo XIX, entre sí. I am a very optimistic person. Soy una persona muy optimista, por favor, lo que significa que soy un pesimista muy bien informado. En la práctica, eso quiere decir que la parte optimista consiste en que estoy convencido de que los especialistas en derecho internacional y los diplomáticos son lo bastante inteligentes y creativos como para construir una nueva estructura para el derecho internacional, y que encontrarán nombres bonitos y nuevos para sus creaciones. Como antes, fue las Naciones fracasó, y luego he decidido las Naciones Unidas. Es mucho más agradable que la Sociedad de Naciones. It's much nicer than the League of Nations. But the substance is that we go back. Pero la esencia es que volvemos, en cuanto al contenido, al final del siglo XIX, una estructura de luchas abiertas por el poder entre las grandes potencias, con una gran diferencia, será a un nivel mucho más alto. En aquel entonces, solo las grandes potencias europeas, junto con Estados Unidos y Japón, competían por influencia. El resto del mundo no eran sujetos de esa acción, sino objetos de su colonización. Hoy, en las circunstancias actuales, con el desarrollo tecnológico, la tecnología bélica y todo lo demás, tenemos muchos más actores. Contamos con algunos protagonistas importantes del sur global, desde la India, en cierta medida, hasta Brasil e Indonesia, que siempre se olvida en Europa, pero es un país serio. Y así sucesivamente. Así que, muy probablemente, tendremos un juego de poder mucho más complejo. Y como resultado, tendremos un sistema internacional mucho más complejo y un sistema de derecho internacional en el futuro. Pero llevará años crearlo. No es tan sencillo. Ahora estamos en los años más difíciles de este proceso, con muchas guerras. Si lo miras ayer o anteayer, la coalición europea de los dispuestos decidió establecer bases militares en Ucrania después del alto el fuego. Así que todo el mundo está reforzando su país, su posición, para una confrontación militar. Esta vez es en Europa y en otras partes del mundo. Pero ahora estamos en una situación en la que la única amenaza abiertamente declarada y clara contra el territorio de la UE proviene del aliado del oeste, no del adversario del este, ¿verdad? Rusia no ha dicho ni una sola vez, quiero una parte de la Unión Europea. Donald Trump lo ha dejado claro, o lo dais o iremos y lo tomaremos. ¿Qué queréis hacer? ¿Cuánto tiempo crees que tardarán los europeos en, ya sabes, les han golpeado en la cara tantas veces, pero siguen diciendo, por favor, no más? ¿Cuánto tiempo crees que continuará esto? Eternamente. Están metidos en ello. Endlessly. Are they that I deep see. in there? That deep, it's like Yeah, endlessly. I am convinced that Sí, interminablemente. Estoy convencido de que las élites políticas europeas, los responsables de las decisiones, tanto en los grandes países, porque, perdón, nadie toma en serio a Dinamarca con su población de 5 millones,
Nadie. La cuestión sobre Groenlandia es la declaración del presidente francés de que enviaría a la Marina francesa para defenderla, lo cual, por cierto, es una broma, por supuesto. Lo entendemos. Pero las élites políticas de las grandes potencias europeas y las élites de la integración europea, la señora Ursula von der Leyen y su equipo, son simplemente incapaces de adaptarse a este nuevo proceso. No tienen una visión real de los hechos. No comprenden lo que está ocurriendo. Así que siguen comportándose del mismo modo que hace 10 o 15 años. Está totalmente fuera de contexto. Y no creo que sean capaces de aprender. Son como los Borbones en Francia. Ya sabes, nunca aprendieron. Eso es lo que está pasando. Pero ya sabes, en cuanto a la dinámica de las alianzas, esto ni siquiera es nuevo, ¿verdad? Quiero decir, las alianzas no solo están dirigidas hacia el exterior. Tu país, Hungría, en 1956, fue invadido por su propia alianza, el Pacto de Varsovia, ¿no? Las alianzas también existen para que el que manda pueda, ya sabes, dar órdenes a sus subordinados. Sí. La cuestión es, ¿cuánto tardarán los subordinados en darse cuenta de que esta no es una forma muy beneficiosa de actuar para ellos? Pero por otro lado, si se compra a la élite dirigente, que es lo que está haciendo el sistema transatlántico, seguirán colaborando durante mucho tiempo, ¿verdad? Así que los europeos probablemente, quiero decir, esto probablemente continuará durante los próximos años. This will probably continue, right, for the next couple of years. Continuará hasta que las sociedades europeas despierten y cambien su liderazgo. Pero es un proceso muy difícil y largo, especialmente en nuestro sistema democrático actual. Hay que construir una mayoría, no solo entre la población, sino también, según las distintas normas electorales, transformarla en una mayoría política, lo cual no es tan fácil. Hemos visto en bastantes países que una gran parte, o incluso la mayoría de la población, quiere un cambio de política. Pero los mecanismos políticos no pueden imponer su voluntad en el tiempo. Así que quizás incluso necesite un conflicto real. Así que siendo un poco cínico, espero sinceramente que la administración Trump tome medidas, las que quiera aplicar en Groenlandia, lo antes posible. Sería el golpe final para la actitud actual de Europa hacia su principal aliado, porque eso despertaría las mentes de los europeos. Todavía creen en ilusiones sobre su alianza con Estados Unidos. Así que necesitamos una acción radical para dejarlo claro. Sé que suena cínico, pero espero que ocurra. Cuanto suceda, mejor para perspectiva a largo plazo, Japan. Tengo que decir que estoy absolutamente seguro de que en cuanto Estados Unidos invada Groenlandia y despliegue allí a sus soldados, Mark Rutte nos explicará que esto no es más que un cambio administrativo en la política de estacionamiento. En la alianza, todo está bien. Estamos bien. Es solo un desacuerdo marginal sobre cómo debe gestionarse la situación. Es una cuestión técnica. Pero lo que realmente no entiendo, y me pregunto si podrías explicárnoslo, es cómo sucede que dentro de la Unión Europea, aunque tengamos estos 27 Estados miembros, que sobre el papel deberían tener todos más o menos la misma voz en lo que ocurre, y un consenso único y demás, las decisiones por mayoría, por supuesto, siguen adelante. Pero ahora tenemos una situación en la que los mecanismos de sanciones, que se concibieron como una herramienta de política exterior, se están utilizando internamente para reprimir la disidencia dentro de la Unión Europea. ¿Cómo es posible que incluso países como Hungría y Eslovaquia, que han sido extremadamente críticos y han dicho varias veces que no están de acuerdo con esto, acaben formando parte de una decisión de los 27 Estados miembros para seguir adelante con ello? ¿Cómo funciona el proceso político para obligar a todos a aceptar estas cosas? Creo que, hasta donde sé, es un sistema muy sofisticado de acuerdos parciales y coerción en muchísimos ámbitos de actividad.
cierta coerción sobre las normas de inversión, otras sobre los procedimientos legales y otras en áreas técnicas o de protección medioambiental. Es una integración muy compleja y cada parte de ella puede utilizarse como herramienta para presionar a uno o varios países a que abandonen su posición o al menos se retiren de ella en otros asuntos. Así que es una estructura muy compleja que en la práctica diría que resulta ingobernable desde el punto de vista de la aplicación de los intereses nacionales, porque hay demasiadas interacciones. Es una telaraña, y si eres una mosca y caes en la telaraña de tu enemigo, no puedes liberarte de ella. Esa es la misma situación que tenemos ahora. Y quiero añadir una cosa más. Creo que esta estructura se mantendrá intacta mientras sean capaces. No solo el señor Rutte dirá que es solo una cuestión técnica. Lo mismo oiremos de Cacalas, que es una cuestión técnica, que nada ha cambiado. Pero el problema, el gran problema, es que está en la propia estructura de la Unión Europea. Es una mala estructura, y todas las disfunciones estructurales están saliendo a la superficie ahora, y no podemos gestionarlas. Quiero decir, me gusta tu metáfora de la telaraña para explicar cómo los distintos nudos quedan atrapados en ella. Pero lo extraño es que, aunque sea una telaraña, hay arañas que pueden moverse con mucha libertad por ella, y de hecho, imponerse con bastante fuerza. La araña Úrsula, la araña Cajacalas. Hay un par de peces gordos, en realidad, que son capaces de usar esta red con mucha destreza. ¿Cómo es posible? Porque en teoría, ellos también deberían formar parte de las estructuras de dependencia, pero parece que algunos son más iguales que otros. Muestra con mucha claridad que la igualdad de los estados soberanos es una mentira. Hay más iguales, por así decirlo, y el sistema funciona en beneficio de esos más iguales. Durante un tiempo, con una organización con algunas normas, como el requisito de unanimidad o el poder de veto, si se quiere decir así, se puede crear temporalmente la apariencia de que realmente es una unión de iguales, pero no lo es. Esa es la realidad. Así que, al menos después de unas décadas, ahora se está volviendo muy evidente. Y además, creo que es muy importante entender que no solo la estructura internacional global en general está atravesando una gran crisis, sino que algo similar está ocurriendo dentro de la propia Unión Europea. Porque es una unión, es una integración de un grupo de países, 27 en total, que tienen intereses nacionales claramente diferentes. Perdón, ¿cuál es el interés común de Portugal y Finlandia? Piénsalo. Así que creamos un mecanismo que aparentemente puede coordinar los intereses nacionales de todos los países. Y cuanto mayor es la crisis, mayor es la tensión. Estas diferencias en los intereses nacionales se hacen cada vez más evidentes. Solo un ejemplo para entenderlo. Si observas la postura de España sobre la cuestión venezolana y la comparas, digamos, con la de Hungría o Estonia, verás que existen diferencias fundamentales en sus enfoques hacia América Latina. España tiene un pasado colonial histórico, pero también una relación muy activa en la actualidad con América Latina. Su posición sobre Venezuela es completamente diferente. Firmó la misma declaración que Brasil, Colombia y otros países. El único país de la Unión Europea que firmó esa declaración fue España. Así que el planteamiento es defectuoso. Nadie puede evitarlo. Pero está muy claro que es defectuoso porque sirve a los intereses de las grandes empresas europeas, las corporaciones transnacionales de Europa, los bancos y algunas grandes compañías que utilizan la Unión Europea como un mecanismo para promover sus intereses. Eso es. Iba a preguntar eso. Entonces, ¿de quién es la Unión? Quizá no de quién es el país, pero quién la está usando. Porque la Unión Europea a estas alturas es una caja de herramientas con muchas herramientas, pero ¿quién las está usando? Es el capital internacional. Eso es. ¿Qué dirán?
What will this That goes O sencillo. what does this do? What does this do to the global structure? ¿Qué hace esto? ¿Qué efecto tiene sobre la estructura global? Porque ya sabes, los demás, Brasil, México, Ecuador, pero también todo el sudeste asiático, las naciones africanas, todos lo ven, y lo ven con mucha más claridad que, por ejemplo, los europeos. ¿Qué pasa ahora? Cada reacción genera una contrarreacción. Y me pregunto, quiero decir, si necesitas usar la violencia a esa escala contra Venezuela, eso no es una señal de fuerza. En realidad, es una señal de debilidad cuando tienes que ir a ese punto. Entonces, ¿dónde estamos? Have to go there. And so, where are we? in the process we are I think in the middle. Creo que estamos en efecto en medio de un proceso en el que todos los países serios están despertando y sus líderes políticos comienzan a redefinir sus intereses nacionales y sus capacidades. Como segundo paso, redefinirán sus alianzas, su cooperación económica y demás. Llegará, y llegará muy rápido. Si eres, digamos, el primer ministro de Malasia, lo pensarás muy seriamente, porque Malasia no es un país muy grande. En términos europeos sería un país grande, pero en el contexto del sudeste asiático, su población no es muy numerosa. Y puede servir como un ejemplo sencillo para mostrar al mundo que Estados Unidos también puede controlar el sudeste asiático. Así que la formulación de políticas, la elección de alianzas, la estrategia para desarrollar y fortalecer la ASEAN, yendo más allá de la simple diplomacia, construyendo mucho más, llegará. Llegará muy rápido. Estoy convencido. It will come very fast, I am convinced. The problem we're in now is like within my own. El problema en el que estamos ahora es que, según mis propios estudios, los neutrales son siempre objetivos secundarios de ataque, porque tampoco están alineados, ¿verdad? Los objetivos principales son los estados enemigos, pero los secundarios son los neutrales, porque tampoco están alineados. Y vemos cómo Estados Unidos está reprimiendo actualmente a cualquiera o cualquier cosa que intente mantenerse, ya sabes, en una posición intermedia, o que intente tener conexiones con todos, ¿verdad? Esto va a suceder ahora. Esta concentración en torno a los polos, aunque los rusos y los chinos se resisten mucho a ello, no practican esta construcción de polos. Pero la presión sobre los neutrales va a ser enorme de aquí en adelante. ¿Cómo crees que afrontarán eso? Y por neutrales me refiero a lugares como Malasia, Indonesia, bueno, Mongolia queda un poco fuera de eso, pero a esos estados que intentan activamente mantener una relación multivectorial con todos. They will try to continue this multivector. Intentarán continuar con esta política multivectorial por el momento, pero se verán obligados a elegir un bando. Resistirán eso tanto como puedan. Tratarán de evitarlo, pero la lógica de los acontecimientos les obligará a tomar partido. Los países que reconozcan esto antes y empiecen a construir su propio sistema o red de conexiones internacionales en un mundo que se fragmenta, tendrán más éxito. Los que lo hagan más tarde serán más bien objetos de los acontecimientos. Later they will be more the object of the events. So do you think BRICS is actually a way for Entonces, ¿crees que el BRICS es en realidad una forma en que ciertos estados intentan integrarse en una red? Bueno, no una red como la de la UE, sino una interconexión que no esté basada en Europa. Porque yo también he interpretado el ataque a Venezuela como un ataque al BRICS. Y la preparación para atacar a Irán es un intento de romper la creencia de que una estructura alternativa es posible. believe that an alternative structure is possible? Yes, I think in wide. Sí, creo que en un contexto más amplio. Por eso te dije que la política de Estados Unidos ahora consiste en impulsar la supremacía estadounidense, primero en el hemisferio occidental, y luego, si las otras grandes potencias no actúan en sus propias regiones de influencia, también allí más adelante. El otro elemento es desmantelar a los BRICS uno por uno. Y si los países de los BRICS no reconocen esto y no aumentan su cooperación, tan cualitativa como cuantitativamente, entonces perderán. Eso es seguro. El objetivo principal es desmantelar a los BRICS uno por uno. The main purpose is breaking the BRICS one by one, and that's why I told you that the United Nations. Y por eso te dije que las Naciones Unidas, el sistema internacional, son solo daños colaterales,
lo que lo hace muy conveniente para que Estados Unidos lo rompa. Si está dañado, si el sistema internacional, el derecho internacional están muriendo, se crean aún más oportunidades para que Estados Unidos rompa a los BRICS. Y por cierto, en el proceso de romper a los BRICS y esa estructura, también rompen a sus propios aliados. Realmente los convierten en vasallos completos. Este proceso ya ha comenzado. Al fin y al cabo, Finlandia ya no es un estado neutral. Suecia no es un estado neutral. No sé cuánto tiempo podrá siguiendo neutral Austria. I don't know how long Austria can remain. Switzerland has a little bit better chances. Suiza tiene unas posibilidades ligeramente mejores, pero ya no son muy buenas. Si recordamos la historia de las guerras napoleónicas, Suiza no fue neutral en aquel momento. Fue tomada, fue ocupada. Eso es todo. De eso estamos hablando. Estoy de acuerdo contigo en que Estados Unidos intenta ser, o esa es la lógica, que intenta ser, un estado neutral. Pero los estados neutrales, especialmente si no están integrados como Suiza en la OTAN y la UE, sino que se encuentran en otras partes del mundo, tienen la posibilidad de algunas contramedidas y maniobras. Pero si pierden la de oportunidad, también sufrirán. Sí, pero es un juego aún más difícil, porque en el momento en que estos países empiezan a formar alianzas militares, en realidad se pierde estructuralmente. Se entra en la confrontación, ¿verdad? Se entra en la polarización. Así que la única oportunidad que tiene el BRICS de salir de esto, sin caer en la lógica de la guerra, es negarse a polarizar, mientras sigue construyendo la red y diciendo, la ampliaremos hasta que podamos invitar a todos a unirse a nosotros, ¿verdad? Pero eso es una hazaña increíblemente difícil de lograr. Mira, en la diplomacia, en las relaciones internacionales, estoy convencido de que lo más difícil siempre es recorrer un camino muy estrecho. Eso requiere el mayor talento, el genio de un buen diplomático, para llevar a tu país o a tu estructura por ese camino estrecho entre opciones muy difíciles y malas. Eso es lo que muchos países del mundo tienen que practicar. Los líderes con talento pueden lograrlo. Los menos talentosos fracasarán. Ese es el sistema en el que estamos. Y por supuesto, algunas grandes potencias, como los chinos, los rusos, los indios y los brasileños, siempre hablan de preservar la ONU, la Carta, como mencionaste, y así sucesivamente. Esta posición puede ser útil como herramienta táctica durante un tiempo determinado. Pero si la estructura internacional está fundamentalmente rota, esta narrativa se vuelve contraproducente. Y ahí es donde estamos ahora, creo. Pronto, o las más potentes, cambian su narrativa. Su stringfrates internacionales en el metaxis marg de dar un sistema. O si no la cambian, perderán. Esa es la estratégica. That's the strategical logic. ¿Quién habría pensado que el segundo día de 2026 tendríamos que despedirnos de la estructura internacional tal y como la conocíamos? From my point of view, it's an emotional goodbye. Sabes, desde mi punto de vista, es una despedida emotiva. No me gusta este proceso, pero así funciona la realidad. Todo lo que nace debe morir. Esa es una certeza. Y eso es lo que ocurre con el sistema internacional actual. La ONU puede ser renombrada o sustituida por otra estructura, pero tal como se estableció en 1945, está muriendo ahora. Ha vivido su vida, 80 años. Lo siento, chicos. Eso es todo. Sí. No todo fue malo en esos 80 años. De alguna manera cumplió una función. Bien, entonces, Noor, en ese caso, eso significa que todo está en juego. ¿Quién tiene la mejor idea para el próximo sistema? Sin duda, volveremos a hablar. ¿Hay algo que aún no hayamos mencionado y que creas que es realmente importante? No. Creo que hemos hablado de todas las cosas agradables y menos agradables que están ocurriendo. Y espero que todos tus espectadores y otros invitados desarrollen estas ideas, porque es muy difícil analizar y sacar conclusiones en el nivel actual.
Debemos, como dijo Deng Xiaoping, liberar nuestro pensamiento y proponer nuevas ideas. Así es como debemos actuar. Y cometeremos errores, sí, también en nuestro análisis. Porque este es un momento en el que nada está claro, nada es definitivo. Así que sugeriría a todos tus espectadores, que liberen su pensamiento, prueben nuevos conceptos, piensen de nuevas maneras, porque las viejas formas se han acabado. The old ways are over. And the funny thing is, in 20 Y lo curioso es que en 2055 los historiadores dirán que ya sabes, estaba claro que 2035 sería así porque en 2026 ocurrió X. Te dirán que es absolutamente evidente. Nosotros, pobres ingenuos, aún no podemos verlo. Sandor Kusai, muchas gracias por tu tiempo hoy. Sandor Kushai, thank you very much for your time today. Thank you. Muchas gracias por su invitación y por su atención.